Bajo el ardiente sol de Samaria, en un mediodía sin misericordia, una mujer caminaba hacia el pozo de Jacob. Ella vivía marcada por el peso de su pasado y por el juicio implacable de su comunidad. Era una mujer cuyo nombre no conocemos, pero cuya historia trascendería las fronteras del tiempo. En el pequeño pueblo cerca de Sicar, ella era conocida por su historia turbulenta, sus relaciones fallidas y la soledad que la acompañaba como una sombra. Cada mirada a su paso era un recordatorio del rechazo, y cada murmullo a sus espaldas un eco de su dolor. Aquella tarde, la mujer se dirigía al pozo, como siempre lo hacía cuando el calor era insoportable, para evitar a las demás mujeres del pueblo. La hora más incómoda era su refugio, el momento en el que podía estar sola, lejos del desprecio. Pero ese día no sería como cualquier otro. La vida de esta mujer era una rutina de soledad y resignación. Su existencia estaba llena de decisiones difíciles, errores que la perseguían, y la sensación de que la esperanza era un lujo que nunca podría permitirse. Cada día parecía igual al anterior, cargado de la pesada rutina de ir al pozo, hacer las tareas domésticas y evitar el contacto con aquellos que la condenaban con su indiferencia. Sus relaciones la habían llevado a la marginación. 5 esposos y un hombre con quien ahora vivía, pero que no era su esposo. Ella sabía lo que era ser rechazada, lo que era no pertenecer. A menudo se preguntaba si alguna vez podría cambiar esa historia, si podría encontrar un propósito o un sentido a su vida. Vivía con un peso sobre su corazón, una carga que parecía aumentar con cada paso que daba hacia el pozo. Era como si cada gota de agua que extraía de allí representara las lágrimas de su propio sufrimiento. Al llegar al pozo, vio a un hombre sentado allí. No cualquier hombre, sino un judío, alguien que en teoría no debía ni mirarla. Los judíos y los samaritanos no se hablaban, y además, él era un hombre y ella una mujer sola. La división entre judíos y samaritanos era profunda, y había sido así durante generaciones. Los samaritanos eran considerados inferiores, impuros, por los judíos. Esta mujer sabía que no había razón para que ese hombre le dirigiera la palabra, y sin embargo, lo hizo. «Dame de beber», dijo el hombre con voz tranquila. Ella lo miró sorprendida, casi incrédula. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, una mujer samaritana, que te dé de beber?», preguntó, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Sabía muy bien las reglas no escritas que regían el comportamiento entre ambos pueblos. Había un abismo cultural entre ellos, uno que no se podía cruzar fácilmente. Ella estaba acostumbrada a ser ignorada, a que las personas la miraran con desprecio, o no la miraran en absoluto. Él respondió de una manera inesperada. «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». Había algo en sus palabras, algo profundo y misterioso. ¿De qué clase de agua hablaba? Intrigada, la mujer quiso saber más. Había escuchado hablar de agua que daba vida, pero nunca de esta manera, con una promesa que iba más allá de lo físico, de lo visible. El hombre continuó hablando sobre un agua que no solo saciaba la sed física, sino que llenaba el alma, un agua que se convertía en una fuente de vida eterna. Las palabras del hombre tocaron algo en lo profundo de su ser. Había pasado tanto tiempo buscando algo que llenara el vacío que sentía, y por primera vez sintió que alguien le ofrecía una esperanza real. No era un simple ofrecimiento, era una invitación a algo mucho más grande, a una vida que hasta entonces había creído imposible para alguien como ella. Pero entonces, el hombre le pidió que fuera a llamar a su esposo. Ella, sintiendo el dolor que traía consigo cada vez que su vida personal era expuesta, respondió: «No tengo esposo». Entonces, el hombre reveló que conocía cada detalle de su historia. «Bien has dicho, no tienes esposo, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo». No había juicio en su voz, solo verdad y comprensión. Esta revelación la dejó sin aliento. ¿Cómo podía saber todo esto? Nadie hablaba abiertamente de sus fracasos, pero este hombre lo sabía todo. La mujer quedó impresionada. ¿Quién era este hombre que conocía su vida entera? ¿Podría ser acaso un profeta? Entonces, con el corazón acelerado, se atrevió a preguntarle sobre el Mesías, aquel que su pueblo esperaba. La figura del Mesías había sido siempre una promesa lejana, algo que parecía demasiado bueno para ser cierto, y sin embargo, allí estaba, en medio de su realidad cotidiana. El hombre la miró directamente a los ojos y le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Fue como si el mundo se detuviera. Él era el Mesías. Él la conocía
con todas sus heridas, sus caídas y sus anhelos más profundos, y aún así había venido a ella, a buscarla precisamente en su lugar de soledad. Ella, una mujer que había sido rechazada ahora, era la destinataria de la revelación más grande. El Mesías estaba aquí, y le ofrecía agua viva. Sus palabras atravesaron las capas de dolor y resentimiento que habían cubierto su corazón durante años. Era como si, por primera vez, pudiera ver la luz detrás de las nubes que siempre habían oscurecido su vida. Con una alegría indescriptible, la mujer dejó su cántaro y corrió hacia el pueblo. El cántaro, símbolo de su necesidad diaria y de la carga de su rutina, quedó olvidado. Ya no lo necesitaba, al menos no en ese momento. Aquellos a quienes antes evitaba, ahora los buscaba. Su corazón estaba lleno y necesitaba compartirlo. Gritaba a los que encontraba en el camino: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Su entusiasmo contagió a muchos, y los habitantes del pueblo salieron para ver por sí mismos al hombre del que hablaba. Era asombroso ver cómo alguien que antes había sido despreciado y marginado, ahora se convertía en una fuente de esperanza para todos. Muchos creyeron en él por su palabra, y luego por lo que ellos mismos escucharon. La mujer que antes había sido un símbolo de rechazo, se convirtió en el canal a través del cual muchos encontraron esperanza y vida. El pozo de Jacob, que antes había sido un lugar de rutina, se transformó en el lugar donde el cielo y la tierra se encontraron. Los días posteriores fueron como un despertar para aquella comunidad. Los samaritanos se acercaban con curiosidad, pero también con anhelo. Querían escuchar más, querían entender ese mensaje que parecía tener el poder de transformar corazones. La mujer, que antes era evitada por su pasado, ahora se había convertido en una mensajera, y aunque el peso de sus errores aún era una parte de su historia, se había convertido en una historia de redención. Sus palabras, antes silenciadas por la vergüenza, ahora eran escuchadas con atención. Cada persona que se acercaba al pozo quería conocer al hombre que había cambiado la vida de esta mujer, la misma mujer que antes evitaban. El hombre que había hablado con ella permaneció algunos días entre los samaritanos. Su mensaje era de vida, de salvación, de un nuevo comienzo para todos aquellos que lo aceptaran. En las conversaciones que se daban alrededor del pozo, en los hogares humildes de Sicar y en las calles polvorientas, resonaba el eco de una verdad renovadora: que todos, sin importar su origen, su pasado o sus fracasos, eran bienvenidos a recibir esa agua viva, esa promesa de vida eterna. La comunidad entera comenzó a cambiar. El pozo, antes un lugar donde se intercambiaban miradas de desconfianza y se contaban chismes, se convirtió en un centro de encuentro para el amor y la esperanza. La mujer veía cómo, poco a poco, el juicio y la condena de su comunidad se desvanecían. Aquellos que antes la habían señalado con desprecio, ahora la miraban con respeto. Su historia se había convertido en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Ella no solo había encontrado el amor de Dios para sí misma, sino que también había sido el vehículo para que otros encontraran esa misma gracia. La transformación que había ocurrido en su vida era palpable, y ahora era testigo del cambio en aquellos que la rodeaban. Durante esos días, se sentía parte de algo más grande. Sentía que sus pasos, que antes eran solitarios y pesados, ahora tenían un propósito. Caminaba con la frente en alto, no porque su pasado hubiera sido borrado, sino porque había sido redimido. Las palabras de aquel hombre la habían transformado, y a través de ella, el cambio se estaba extendiendo por su comunidad. La transformación no era solo interna, sino también visible en la manera en que caminaba, en su sonrisa, en su determinación de compartir lo que había encontrado. Los hombres y mujeres de Sicar escuchaban y aprendían. Ellos también querían ser parte de esa vida que el hombre prometía. Querían dejar atrás el resentimiento, el dolor y el peso de sus propias cargas. Poco a poco, la pequeña comunidad comenzó a vivir de manera distinta. Sus interacciones se llenaban de un amor y una compasión que antes parecían inalcanzables. El pozo de Jacob, antes un lugar de rutina y silencio, se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde los corazones se encontraban y la vida se renovaba. La mujer nunca olvidó ese encuentro. A menudo volvía al pozo, ya no en soledad ni en vergüenza, sino con una sonrisa en el rostro y una esperanza en el corazón. Cada vez que veía a alguien acercarse al pozo, recordaba aquel momento en que su vida había cambiado para siempre. Recordaba las palabras de aquel hombre, su mirada llena de compasión
y la forma en que le había ofrecido el agua viva sin condiciones. El pozo, que había sido testigo de tantas vidas rutinarias, ahora era un lugar de milagros y encuentros divinos. El pozo se había convertido en un lugar sagrado para ella. Allí, en ese pozo que había sido testigo de generaciones, el amor de Dios la había encontrado. La mujer, que antes evitaba a los demás, ahora los buscaba activamente, compartiendo su testimonio, asegurándose de que nadie en su comunidad sintiera que estaba más allá del alcance del amor de Dios. Su voz, que había estado apagada, ahora resonaba en las calles, en los hogares, en los corazones. Aquel hombre, el Mesías, había venido a buscarla a ella, una mujer samaritana, rechazada y marginada, y ahora ella, con su vida transformada, seguía su ejemplo. Iba y buscaba a los demás, los buscaba con el mismo fervor con el que él la había buscado a ella, compartiendo la esperanza que le había sido dada, proclamando que en Dios había perdón, propósito y vida. Su historia se convirtió en una inspiración, y la gente de Sicar comenzó a verla de una manera completamente nueva. La historia de la mujer del pozo nos enseña que Dios busca a cada uno de nosotros, incluso cuando creemos que somos indignos, incluso en los momentos más oscuros y solitarios. Él conoce nuestra historia, nuestras caídas y nuestras debilidades, y aún así nos ofrece su amor incondicional. En los lugares más comunes y en los momentos más inesperados, Él nos encuentra y nos transforma, para que seamos testimonio de su gracia ante los demás. Y así, la mujer del pozo se convirtió en una figura clave en la historia de su pueblo, no por ser perfecta, sino precisamente por ser imperfecta y ser encontrada. Su vida fue un reflejo del amor y la misericordia de Dios, y su testimonio resonó por generaciones. Su historia, aquella de un encuentro junto a un pozo en Samaria, sigue inspirando a todos aquellos que se sienten rechazados, marginados o sin esperanza, porque si Dios pudo encontrar a aquella mujer, también puede encontrarnos a cada uno de nosotros. Su testimonio es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos pensemos que estamos, siempre hay un lugar en el corazón de Dios para nosotros, y siempre hay un propósito esperando ser descubierto. Bienvenidos, apreciados oyentes, a otro emocionante episodio de Historias Sagradas. Hoy les invito a acompañarme en un viaje al corazón del Antiguo Testamento, donde descubriremos una historia de fe inquebrantable, de hospitalidad genuina y de milagros que desafían toda comprensión humana. Prepárense para sumergirse en el inspirador relato de la Sunamita, una mujer cuya vida se entrelaza con la del profeta Eliseo, en un testimonio poderoso del amor y la fidelidad de Dios. Comencemos. En tiempos antiguos, en la tierra de Israel, había un pequeño y tranquilo pueblo llamado Sunem. Este encantador lugar se encontraba en la región de la tribu de Isaacar, al pie de las colinas de Galilea, cerca del valle de Jezreel. Sunem estaba rodeado de colinas suaves y ondulantes, cubiertas por un manto de vegetación que cambiaba con las estaciones, desde el verde vibrante de la primavera hasta los tonos dorados del verano. Los niños corrían libremente por las calles y los campos, jugando con aros de madera, lanzando piedras planas sobre el agua o imitando a los adultos en juegos de mercado y cosecha. Sus risas y gritos llenaban el aire, aportando vida y alegría al ambiente sereno del pueblo. En el centro de Sunem se encontraba la plaza del mercado, un lugar de encuentro donde se celebraban ferias y eventos comunitarios. Bajo la sombra de grandes árboles, los ancianos se reunían para conversar y compartir historias de sus antepasados, transmitiendo sabiduría y tradiciones a las nuevas generaciones. Los músicos callejeros tocaban liras y flautas, mientras los narradores contaban leyendas y fábulas que mantenían viva la rica cultura del pueblo. En este ambiente de armonía con la naturaleza y profunda espiritualidad, vivía una mujer notable conocida como la Sunamita. Su casa se destacaba no por su riqueza material, sino por el calor humano y la generosidad que emanaba de ella. La Sunamita era respetada por su sabiduría, su amabilidad y su fe inquebrantable en Dios. Su historia, entrelazada con la del profeta Eliseo, sería recordada por generaciones como un testimonio del poder de la fe y la importancia de la hospitalidad. Sunem no era solo un lugar en el mapa, sino un reflejo de una comunidad que vivía en equilibrio con su entorno y en devoción constante a Dios. El viento traía consigo rumores de un hombre santo que recorría las tierras de Israel, el profeta Eliseo,
discípulo del gran Elías. Se decía que era portador de la palabra de Dios y realizaba milagros sorprendentes. Sanaba a los enfermos, multiplicaba el aceite de las viudas y daba esperanza a los necesitados. En aquellos tiempos, los profetas eran considerados mensajeros divinos, y su presencia era vista como una bendición para el pueblo. Un día, mientras el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, Eliseo se acercó a las puertas de Sunem. El camino polvoriento y el calor del día habían dejado huellas en su rostro y en sus sandalias gastadas. Su túnica sencilla y su bastón eran señales de su vida dedicada al servicio de Dios y al pueblo de Israel. La sunamita, desde la entrada de su casa, observó al viajero. Notó su paso cansado pero decidido, y la profundidad en su mirada que reflejaba sabiduría y propósito. En su corazón, sintió un impulso de acercarse y ofrecerle ayuda. En la cultura de la época, la hospitalidad era un valor fundamental. Atender a los viajeros y ofrecerles comida y descanso era una muestra de bondad y obediencia a Dios. Con una sonrisa amable y palabras sinceras, la sunamita se acercó a Eliseo y le dijo: «Por favor, señor mío, permite que tu sierva te brinde alimento y reposo». Su voz era cálida y acogedora, y sus ojos reflejaban genuina compasión. Eliseo, agradecido por su ofrecimiento, aceptó con un asentimiento y una sonrisa. Al entrar en la casa, la sunamita le ofreció agua fresca para lavar sus pies, como era costumbre en esos tiempos, para aliviar el cansancio del viaje. Preparó una comida sencilla pero sustanciosa: pan recién horneado, aceite de oliva, aceitunas, queso de cabra y frutas frescas. Mientras comían, conversaron sobre las maravillas de Dios y las historias de Israel. La sunamita y su esposo escuchaban atentamente las palabras del profeta, llenando sus corazones de fe y esperanza. Desde ese día, cada vez que Eliseo pasaba por Sunem en sus misiones divinas, sabía que en aquella casa encontraría no solo sustento para el cuerpo, sino también un lugar de descanso y amistad sincera. La sunamita y su esposo siempre le recibían con los brazos abiertos, ofreciéndole lo mejor que tenían. Con el tiempo, la relación entre Eliseo y la familia sunamita se fortaleció. La sunamita reconocía en él a un hombre de Dios y sentía que su hogar era bendecido por su presencia. Un día, le dijo a su esposo: «Estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. ¿Por qué no le construimos una pequeña habitación en la azotea? Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que pueda quedarse con nosotros cuando pase por aquí». En aquellos tiempos, las casas solían tener techos planos, y era común utilizar la azotea para diversas actividades. Construir una habitación adicional en la azotea era una forma práctica de ofrecer alojamiento a los huéspedes. Su esposo, compartiendo su deseo de servir y honrar a Dios, estuvo de acuerdo. Juntos, prepararon el cuarto, cuidando cada detalle para que Eliseo se sintiera cómodo y bienvenido. Cuando Eliseo regresó y vio la habitación preparada especialmente para él, se sintió profundamente conmovido por la generosidad y el cariño de la sunamita y su esposo. Les agradeció sinceramente y oró a Dios pidiendo bendiciones para ellos. Desde entonces, cada vez que visitaba Sunem, tenía un lugar donde descansar y un hogar donde era tratado como familia. La hospitalidad de la sunamita no era solo un acto de cortesía, sino una expresión de su fe y su deseo de honrar a Dios al servir a su siervo. En una cultura donde los profetas eran respetados y considerados intermediarios entre Dios y el pueblo, su gesto tenía un significado profundo y espiritual. Eliseo, reconociendo la bondad y el corazón generoso de la sunamita, quiso hacer algo por ella en agradecimiento. Un día, mientras descansaba en su nueva habitación, llamó a su sirviente Giezi y le dijo: «Llama a esta sunamita». Cuando ella vino, Eliseo le dijo: «Has sido muy atenta con nosotros y te has preocupado por nuestro bienestar. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Necesitas que hablemos al rey o al comandante del ejército en tu favor?» La sunamita, mostrando humildad y satisfacción con lo que tenía, respondió: «Estoy contenta viviendo entre mi propia gente». No buscaba reconocimiento ni favores especiales. Su generosidad era desinteresada y nacía de un corazón sincero. Sin embargo, Eliseo quería bendecirla de alguna manera. Giezi le comentó: «En realidad, ella no tiene hijos y su esposo es anciano.
En aquel tiempo, no tener hijos era una fuente de tristeza y preocupación para muchas mujeres, ya que los hijos eran considerados una bendición de Dios y aseguraban la continuidad de la familia. Comprendiendo el deseo profundo de su corazón, Eliseo llamó nuevamente a la sunamita y le dijo: «El próximo año, por esta misma fecha, tendrás un hijo en tus brazos». Ella, sorprendida y quizás temerosa de creer en algo tan anhelado, respondió: «No, mi señor, hombre de Dios, no me des falsas esperanzas». Pero las palabras de Eliseo eran una promesa divina. Y tal cual como el profeta había dicho, al año siguiente, la sunamita dio a luz un hijo. La alegría inundó su hogar. Las risas del bebé llenaban cada rincón de la casa y el corazón de la sunamita rebosaba de gratitud. Esta bendición fue el resultado no solo de su hospitalidad, sino también de su fe y su disposición para servir. El niño creció sano y feliz, llenando el hogar de la sunamita y su esposo con alegría y risas. Era un niño vivaz y curioso, con ojos brillantes que reflejaban la inocencia y la energía de la juventud. Su llegada había sido un milagro, una bendición que colmaba el corazón de sus padres de gratitud y esperanza para el futuro. Un día, cuando el sol brillaba intensamente en el cielo despejado y el calor abrazaba los campos, el niño salió al campo con su padre. Era la época de la cosecha, y los segadores trabajaban afanosamente, cortando el trigo maduro que ondulaba con la brisa. El niño corría entre los trabajadores, observando con fascinación cómo las hoces brillaban bajo el sol y cómo los haces de trigo se apilaban en montones dorados. Su padre lo miraba con orgullo, contento de tener a su hijo a su lado, compartiendo esos momentos que fortalecían los lazos familiares. Sin embargo, mientras el sol ascendía en el cielo y el calor se volvía más intenso, el niño comenzó a sentirse mal. De repente, llevó sus manos a la cabeza y exclamó con voz débil: «Me duele la cabeza, me duele la cabeza». Su rostro, ahora, se había puesto pálido y sus ojos mostraban señales de dolor. Alarmado, su padre dejó de lado sus tareas y se acercó rápidamente. Al ver que el niño no podía mantenerse en pie, llamó a uno de los jóvenes sirvientes y le dijo: «Lleva al niño con su madre». En esa cultura, era común que las madres cuidaran de los hijos cuando estaban enfermos o necesitaban atención especial. El sirviente tomó al niño en brazos y lo llevó con cuidado a través de los campos y las calles del pueblo hasta llegar a la casa. La sunamita, al ver a su hijo en ese estado, sintió una profunda preocupación. Sin perder tiempo, lo tomó en sus brazos y lo llevó al interior de la casa. Lo sentó en su regazo, en un lugar fresco y sombreado, intentando aliviar su malestar. Le humedeció la frente con paños frescos, le susurró palabras de consuelo y acarició su cabello con ternura. El niño apoyaba su cabeza en el pecho de su madre, buscando refugio en su calidez y amor. Las horas pasaban lentamente, y aunque la sunamita hacía todo lo posible por aliviar el dolor de su hijo, su condición no mejoraba. El calor del día era agobiante, y parecía que cada minuto que transcurría, el niño se debilitaba más. La angustia llenaba el corazón de la madre, pero mantenía la esperanza de que su hijo mejorara. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el mediodía, el momento en que el sol estaba en su punto más alto, el niño exhaló su último aliento y quedó inmóvil en los brazos de su madre. Un silencio profundo cayó sobre la habitación. La sunamita miró el rostro sereno de su hijo y comprendió que había partido. El dolor que sintió en ese instante fue indescriptible. Era como si su corazón se hubiera quebrado en 1000 pedazos. Las risas y alegrías que llenaban su hogar se habían desvanecido en un suspiro. Sin embargo, en lugar de rendirse al llanto y la desesperación, la sunamita tomó una decisión que reflejaba su fe y determinación. Con una calma sorprendente, se levantó llevando a su hijo en brazos. Subió las escaleras que conducían a la habitación del profeta Eliseo, el lugar que habían construido con tanto cariño. Allí, con delicadeza, acostó al niño en la cama del hombre de Dios. Arregló las sábanas, acomodó su cabeza sobre la almohada y se aseguró de que estuviera en paz. Luego, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Este acto simbolizaba su confianza en que esa no era la última palabra sobre la vida de su hijo. Al cerrar la puerta, estaba dejando la situación en manos de Dios, creyendo que él podía hacer algo más allá de lo que sus ojos veían.
Sin perder tiempo llamó a su esposo y le dijo: «Por favor, envíame uno de los sirvientes y una de las asnas, para que pueda ir rápidamente al hombre de Dios y regresar». Su esposo, extrañado por la urgencia, le preguntó: «¿Por qué vas a verlo hoy? No es día de luna nueva ni de reposo». Pero ella simplemente respondió: «Todo está bien». La sunamita no compartió con nadie la tragedia que acababa de ocurrir. Su fe era tan grande que no quería permitir que la duda o el luto de otros afectaran su determinación. Se preparó para el viaje, subió a su asna y le dijo al sirviente: «Guía y no te detengas por mí en el camino, a menos que yo te lo indique». Emprendieron el camino hacia el Monte Carmelo, donde sabían que podrían encontrar a Eliseo. El trayecto no era corto, y el terreno era árido y desafiante. Sin embargo, la sunamita mantenía su mirada fija en el horizonte, impulsada por la esperanza de que el profeta pudiera ayudarla. La sunamita viajaba con determinación, sin permitir que nada la detuviera. El paisaje que la rodeaba era árido y rocoso, pero ella apenas lo notaba. Su mente y su corazón estaban enfocados en una sola cosa: llegar hasta el profeta Eliseo. El sirviente que la acompañaba guiaba el asna con rapidez, consciente de la urgencia que mostraba su señora. Después de varias horas de viaje bajo el sol abrasador, finalmente divisaron el Monte Carmelo en el horizonte. Este monte era conocido como un lugar sagrado, donde muchos profetas habían buscado la presencia de Dios. Al acercarse, Eliseo la vio desde lejos. Reconoció su silueta y se preguntó qué podría haberla traído hasta allí en un día como ese. Eliseo dijo a su sirviente Giezi: «Mira, ahí viene la sunamita. Corre a su encuentro y pregúntale si todo está bien con ella, con su esposo y con su hijo». Giezi descendió rápidamente y se acercó a ella. Le preguntó: «¿Está todo bien contigo, con tu esposo y con tu hijo?». Ella, manteniendo la compostura y sin detenerse, respondió: «Todo está bien». A pesar de sus palabras, su rostro reflejaba una mezcla de angustia y determinación. Continuó avanzando hasta llegar a donde estaba Eliseo. Al verlo, su contención se rompió. Se arrojó a sus pies, expresando el profundo dolor que llevaba dentro. Giezi intentó apartarla, pensando que era una falta de respeto, pero Eliseo lo detuvo diciendo: «Déjala, porque su alma está en gran aflicción, y el Señor me ha ocultado el motivo, y no me lo ha revelado». Entre lágrimas, la sunamita dijo: «¿Acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no me dieras falsas esperanzas?». Con esas palabras, Eliseo comprendió que algo terrible había sucedido con el niño. Sintiendo la urgencia de la situación, tomó acción de inmediato. Eliseo dijo a Giezi: «Ciñe tu ropa, toma mi bastón en tu mano y ve. Si alguien te encuentra, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del niño». Giezi, obediente, tomó el bastón y se apresuró en el camino de regreso a Sunem. Sin embargo, la sunamita no se conformó con que solo el sirviente fuera. Mirando a Eliseo a los ojos, declaró con firmeza: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Su fe no estaba puesta en el bastón ni en el sirviente, sino en el hombre de Dios mismo. Reconocía que necesitaba la presencia y la intervención directa de Eliseo. El profeta, viendo la profundidad de su fe y su determinación, se levantó y comenzó el viaje de regreso con ella. Mientras tanto, Giezi llegó a la casa y siguió las instrucciones al pie de la letra. Colocó el bastón sobre el rostro del niño, pero no hubo señal de vida. No se escuchó ni una respiración, ni un latido de su corazón. Giezi salió al encuentro de Eliseo y le informó: «El niño no ha despertado». Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, acostado en su cama. Entró en la habitación y cerró la puerta, quedando a solas con el niño. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el latido del corazón del profeta y su respiración pausada. Eliseo sabía que necesitaba la intervención divina. Se arrodilló junto a la cama y oró al Señor con fervor. Sus palabras no están registradas, pero podemos imaginar que clamó por misericordia y por la vida del niño. Después de orar, se levantó y se tendió sobre el cuerpo del niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras hacía esto, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Eliseo se levantó y caminó por la habitación, de un lado a otro.
Quizás continuaba orando, esperando una señal. Luego volvió a acostarse sobre el niño. De repente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. La vida había regresado al pequeño. Su pecho se elevaba con cada respiración y el color volvía a sus mejillas. Con toda la alegría contenida, Eliseo llamó a Giezi y le dijo: «Llama a la sunamita». Cuando ella entró, Eliseo le dijo: «Toma a tu hijo». Al ver a su hijo vivo, la sunamita cayó a los pies de Eliseo, postrándose en señal de profundo agradecimiento. Las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía en ese momento. Luego, se levantó y abrazó a su hijo, sosteniéndolo con ternura y alegría. El milagro había sucedido. La fe de la sunamita y la intervención divina a través de Eliseo habían traído de vuelta la vida de su hijo. Este evento no solo restauró la felicidad de su familia, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del poder y la misericordia de Dios. La sunamita comprendió que su fe y su disposición para actuar eran fundamentales. No se rindió ante la tragedia, sino que buscó activamente la ayuda de Dios. Su historia es un ejemplo de cómo la fe, combinada con la acción, puede resultar en milagros extraordinarios. Tiempo después, la historia de la sunamita no terminó ahí. Eliseo le advirtió que habría una gran hambruna en la tierra, que duraría 7 años, y le aconsejó que se fuera a vivir a otro lugar. Ella obedeció y se trasladó con su familia a la tierra de los filisteos. Al concluir los 7 años, regresó a Israel y descubrió que sus propiedades habían sido ocupadas y sus tierras confiscadas. Una vez más, enfrentaba una situación difícil, pero confiando en la justicia y en la providencia de Dios, decidió ir a ver al rey para suplicar por la restitución de sus bienes. En ese momento, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente de Eliseo, pidiéndole que le contara todas las grandes cosas que Eliseo había hecho. Justo cuando la sunamita entró para hablar con el rey, Giezi estaba narrando la historia de cómo Eliseo había resucitado al hijo de esta mujer. Giezi exclamó: «Oh rey, mi señor, esta es la mujer y este es su hijo, a quien Eliseo resucitó». El rey, sorprendido y conmovido, le pidió a la sunamita que confirmara la historia. Ella le contó todo lo sucedido. El rey, movido por la justicia y quizás también impresionado por el testimonio vivo del poder de Dios, ordenó a un oficial que se encargara de que se le devolviera todo lo que le pertenecía, incluyendo los ingresos de sus tierras, desde el día en que había salido del país hasta ese momento. La historia de la sunamita es más que un relato antiguo. Es una lección atemporal sobre la fe, la acción y la confianza en Dios. Nos muestra que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, no debemos perder la esperanza. La sunamita enfrentó la pérdida de su hijo, una hambruna y la pérdida de sus propiedades, pero en cada situación buscó a Dios y actuó con valentía. Su hospitalidad hacia Eliseo abrió la puerta a bendiciones inimaginables. Pero más allá de eso, su historia nos enseña que la verdadera fe va acompañada de acciones concretas. No se quedó paralizada por el dolor. Se levantó y buscó la intervención divina. Apreciados amigos y oyentes, al recordar la vida de la sunamita, podemos preguntarnos: ¿cómo respondemos nosotros ante las adversidades? ¿Tenemos la fe y la determinación para buscar a Dios y confiar en que Él puede cambiar nuestras circunstancias? La sunamita nos inspira a vivir con una fe activa, a ser generosos y a no rendirnos ante los desafíos. Su historia es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios hacia aquellos que le buscan de todo corazón. Gracias por acompañarnos en este profundo y emotivo relato. Esperamos que la historia de la sunamita haya tocado tu corazón y te haya animado en tu propia caminata de fe. Si fue así, déjanos tu like, que de esa manera nos ayudas mucho. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal y a escribirnos tus opiniones en la cajita de comentarios. Nos encontraremos en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando las riquezas y enseñanzas que las Escrituras tienen para ofrecer. Hasta la próxima. Bendiciones.